gracias al Señor por esta tarde. Encendemos un poquito las luces del costado, por favor, que está un poquito oscuro. Damos gracias, como decía, al tiempo de oración que hemos podido compartir, y acá estamos para compartir ahora la palabra. Bueno, increíblemente estamos comenzando el último tramo de este año 2021. De manera increíble se ha ido, ¿no? Tal vez más veloz que otro. Hemos tenido todo tipo de cambios y de situaciones, pero bueno, aquí estamos en el último tramo de este 2021. Así que quiero compartir con ustedes en esta tarde una reflexión de la Escritura. Como se ha dicho el fin de semana que hemos terminado, que este pastor tiene por costumbre ponerle títulos a los mensajes. Bueno, es una característica, a mí me sirve de varias razones. Primero porque estamos motivando con el título a ver qué está por decir de esto, ¿no? Segundo, porque nos empuja a buscar en la palabra de Dios, que es el centro de esto, y bueno, esa es un poco la expectativa que generamos. Algunas veces, como en esta tarde, el título va a ser controversial. Esto significa que cuando yo lo diga, usted va a decir, no, a ver, se equivocó, estaba muy apurado cuando estaba tecleando y se equivocó de título. Vamos a ver. El título de esta tarde se llama "No te preocupes que vamos bien". ¿Cómo? Ahí tengo una psicóloga, dice, ¿cómo? Si estás preocupado, ¿cómo que vamos bien? ¿No? Bueno, vamos a ver cómo llegamos ahí. El pasaje de la Escritura para esta tarde, la última parte del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, los versículos 31 al 34, si bien el pasaje o el párrafo completo comienza en el versículo 19, pero en virtud de que los tiempos no nos permiten desarrollar todo, aunque vamos a tener un panorama más o menos completo. Pero vamos al final, Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Voy a dar lectura de dos versiones para que nos ayuden a comprender entonces un poco más la Escritura. Dice la Nueva Versión Internacional: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Y voy a la segunda lectura de... esta versión se llama Palabra de Dios para Todos, es una versión más moderna que ha salido últimamente, y dice así: así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre Celestial en el cielo, que sabe todo lo que ustedes necesitan. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios le dará todas las cosas que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día ya tiene sus propios problemas. El Señor bendiga su palabra en esta tarde. Bueno, ¿por qué puse este título? Controversial. Tengo que dar las razones, si no, ustedes no van a quedar conformes. Muchos de ustedes me siguen en las redes sociales, algunos no, pero si lo quiere hacer no hay ningún problema. Tengo Facebook, Twitter y Instagram. Todo lo que hago es que cada noche yo subo un versículo de la palabra.
me alimento para la parte de lo que es el dibujo, digamos, la parte de lo que es la carátula que tiene allí, de lo que da como diseño un programa que se llama YouVersion, o sea, que es donde hay muchos de estos. Bueno, ¿y para qué todo esto? Para decirles que al estar suscrito a esto, uno recibe una información permanente acerca de cómo van. En el día de, creo que antes de ayer, mandaron una estadística de varias cosas que habían acontecido a lo largo de este 2021. Y entre las cosas que surgieron, y que a mí me llamó la atención y de ahí va a venir el título, es que el pasaje más buscado en este 2021 por cristianos y no cristianos, eso significa la friolera cifra de más de 500 millones de veces que se buscó este pasaje, es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora le queda claro de por qué no nos preocupemos que vamos bien. En este sentido, de que si realmente los cristianos y los no cristianos buscamos el reino de Dios y su justicia, buscamos a Dios cada día, por más altas preocupaciones que tengamos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Y eso es lo que todo el contexto de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, usted sabe, es el sermón del monte, el sermón de la montaña, como usted lo quiera presentar. Usted encuentra primero unas enseñanzas acerca de la ofrenda, la oración, el Padre Nuestro, el ayuno y después el último, el verdadero tesoro, que es el pasaje que estamos usando. Ahora, si usted mira esto del contexto, entonces usted encuentra que en cada uno de estos párrafos hay una promesa por parte de Jesús en la enseñanza. O sea, cuando usted mira aquí, por ejemplo, el primero acerca de la ofrenda, dice que no demos limosna, no toquemos trompeta, bueno, todo lo que usted ya sabe. Pero ¿cómo termina? Porque si no se me va a escapar la noche. Para que tu limosna o tu ofrenda sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahí está la promesa. Vaya a lo próximo, la oración. Bueno, dice todo, ¿no? No seamos hipócritas, no oremos haciendo todo un farolerío, pero cuando termina, dice, ¿cuál es la promesa? Porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes que se lo pidáis. Y así usted puede seguir en el Padre Nuestro cuando termina, dice que perdonemos a los hombres sus pecados, así como Dios también nos perdona. O sea, va viendo que en cada uno hay una promesa. Aquí, en este último, ya me voy a salir de ahí porque si no me voy a consumir el tiempo, encontramos 3 promesas en estos 3 versículos finales que he tomado, que es del 31 al 34, ¿no? Allí nosotros encontramos lo siguiente. Dice que, por ejemplo, encontramos la primera promesa que encontramos allí, o sea, ya sería como la 7ª o la 8ª, pero en este último párrafo, la primera que encontramos dice, así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar, porque la gente que no conoce a Dios busca estas cosas, ¿no? La segunda promesa que encuentran allí está en el versículo 33, que es el versículo más buscado a lo largo de este 2021, que termina diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo que necesitamos, dice, todo será añadido o todo será provisto por parte de Dios. Y la tercera promesa, de la cual vamos a desarrollar brevemente cada una de estas, se encuentra con el final, la preocupación por el día de mañana, por el futuro, ¿no? No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, cada día tiene sus propios problemas. Preocupación sería la palabra negativa en esta presentación o en esta reflexión. ¿Qué es la preocupación? Bueno, yo tengo una definición que no es del diccionario, sino más bien es personal, que la preocupación es una subocupación en algo que no puedo manejar o controlar. Los psicólogos dicen
es un exceso de ansiedad sobre algo que no podemos controlar. Las preocupaciones traen todo tipo de situaciones en nuestra vida. A veces hay preocupaciones que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, los que les gusta el fútbol, la preocupación es si su equipo va mal, entonces hay una preocupación, ¿no? Porque la cosa no va bien. Pero hay preocupaciones mucho más sólidas que tienen que ver con la pérdida del trabajo, con una situación familiar, con una enfermedad, o sea, con cosas que son mucho más fuertes. Ahora, ¿por qué dije esto de una subocupación? O sea, un exceso de preocupación por las cosas que me están pasando. Y el pasaje deja claramente a entender de que ahí el problema que estamos teniendo es que Dios no está siendo la prioridad, lo primero para resolver o para afianzar o fortificar nuestra fe y nuestra confianza en Él, de que esto que me preocupa está en el control de las manos de nuestro Dios. Por lo tanto, no debo preocuparme más porque las cosas van a salir adelante como realmente el Señor así lo quiere, ¿no es cierto? Entonces, en alguna manera, muchas veces este párrafo de la Escritura, nosotros nos centramos en aquello todo que va a ser añadido, todo que va a ser provisto por parte de Dios. Y hacemos mucho énfasis, especialmente los predicadores, acerca de la palabra todo, de que no hay nada que Dios no pueda proveer, que no hay nada que Dios no pueda cubrir, satisfacer, llenar, detener, acelerar lo que necesitemos. Ahora, por supuesto que esto tiene una contrapartida que tiene que ver, con las cosas que nosotros, por nuestro lado, no hacemos, ¿no? O sea, las dos tienen, la moneda tiene dos caras, entonces, de un lado es la seguridad y la certeza de lo que Dios sí va a hacer, puede hacer y tiene todo el poder para hacerlo, pero por el otro lado está, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si hay una excesiva preocupación por algo que no podemos controlar, evidentemente no estamos en el camino correcto. O sea, debemos preocuparnos por lo que nos esté pasando, si estamos en una situación laboral precaria, si estamos con exceso de deudas o si hay una enfermedad o algo. Evidentemente tenemos todo el derecho de tener una parte de esa preocupación, pero cuando esa preocupación pasa los límites, también nos afecta en nuestro propio físico. Ustedes saben que la alta preocupación sube la presión arterial. ¿Cuántas personas han fallecido de un ataque cardíaco por un exceso de preocupación? Los famosos dolores de cabeza. Tengo un dolor de cabeza con lo que me pasó hoy, ¿no? Exceso de preocupación. Por supuesto que decirlo así de esta manera, y ustedes se sonríen, decirlo así de esta manera suena fácil, pero lógico que no es tan sencillo, o sea, en el sentido de que somos seres humanos preocupantes y entonces vamos a ese camino. Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura con respecto a esto? La primera promesa está basada allí en el exceso de preocupación. No nos afanemos, dice la versión más antigua, la versión más moderna dice no nos preocupemos, no os afanéis, no os preocupéis. O sea, aquí el Señor Jesucristo dice, nos está comparando con los gentiles, ¿no? Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad. Esa es la promesa. Pero en la versión más moderna que les leí, decía de que nos parecemos a gente que no conoce o no cree en Dios. Ahora, si somos creyentes, cristianos en Dios, si hemos salido a buscar como nuestra plataforma de seguridad para este día, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero en realidad no lo estamos poniendo en práctica, es allí donde el Señor dice, bueno, estás fallando. ¿Por qué?
porque te estás pareciendo a una persona incrédula, a una persona que no cree en Dios. El estar afanados y preocupados por las cosas de la vida es una característica que no debiera ser excesiva en la vida de los cristianos. O sea, no debiera pasar los límites al llegar al punto de la enfermedad, o suele ocurrir, hemos escuchado y seguramente usted también ha escuchado alguna vez, de renegar en contra de Dios. ¿Cuántas personas cuando no pueden resolver la situación, la gran preocupación que tienen, se enojan con Dios? Ahora, otra vez vuelvo a decir, hay que mirar el otro costado. ¿Qué parte no hemos hecho? ¿Qué potencial de fe no hemos soltado, no hemos desarrollado? ¿Qué parte de la confianza y de la seguridad en que Dios puede cambiar y que Dios todo lo puede? Yo creo que a veces nosotros repetimos ciertos párrafos de la Escritura como una especie de talismán, de cuestión mágica, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya está, ¿no? Y nos damos cuenta de que no es así, que requiere realmente de nosotros una profundidad en nuestra vida. Nuestras prioridades deberían ser distintas a lo que Jesús dice acá a personas que no creen en el poder y en la seguridad de que Dios lo puede cambiar. Nuestra visión de la vida debe ser totalmente distinta a la que tiene cualquier persona que no cree en Dios. Porque si no hay un problema en nosotros acerca de lo que decimos que creemos y de lo que realmente ejercemos en fe. Tenemos la costumbre, y tengo yo la costumbre mucho de decir desde aquí, desde el púlpito, el tema de buscar y centrarnos en la perfecta voluntad de Dios. Eso significa que a veces hay cosas que Dios permite que sucedan, de las cuales nosotros no estamos muy de acuerdo, porque queríamos otra cosa, porque queríamos otra solución, porque queríamos otra salida. Porque ese ser querido que teníamos y ya no está, no queríamos que se fuera. Pero ese es el designio que Dios ha dado para esa persona. Seguramente cuando lleguemos al cielo muchos tendremos preguntas que no sé si el Señor se tomará el tiempo de respondernos, pero que tiene que ver con las cosas que no queremos aceptar como la perfecta voluntad de Dios. Y la preocupación tiene que menguar, tiene que aflojar cuando realmente esa voluntad de Dios se ejerce en nosotros. O sea, eso no significa de que yo deba alegrarme o ponerme contento por lo que me está pasando. No, en absoluto. Pero tampoco puedo caer en la desesperación, ¿no? En la angustia por eso que está sucediendo. Si creemos que Dios es Dios y es el que gobierna todo lo que sucede en nuestra vida, el que nos ama y que tiene conocimiento de todas nuestras necesidades, entonces Jesús, dice la promesa, esto se tiene que traducir necesariamente en una vida distinta, en una vida realmente donde la fe es ejercida aún a pesar de lo que nos suceda, ¿no? Esto me trae a colación cuando Daniel y sus amigos son confrontados con Nabucodonosor. Le dice, bueno, la siento mucho, pero ustedes van al horno, ¿no? Y ellos dicen, esto es lo que Dios ha determinado, pero entiende que no vamos a renegar de nuestra fe, no vamos a decir que no, que vamos a adorar tu estatua, pero para salvarnos. Dice, no. Dice, vamos a aceptar. Yo no sé si ellos estaban tan seguros de que Dios los iba a salvar, ¿no? Pero eso fue lo que sucedió, ¿no? Y entonces a veces debemos tener en cuenta, ¿no? El mundo se preocupa por la vida. Nosotros debemos vivir como aquellos que sabemos que no estamos solos en este mundo, sino que Dios está con nosotros. Dios gobierna este mundo para el bien de los hijos suyos, de los hijos de Dios, de los cristianos. Por eso es necesario considerar seriamente esta promesa de no preocuparnos
o de no estar ansioso excesivamente, sino que confiemos, dice que Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. La segunda promesa está centrada en el versículo que les dije, más de 500 millones de veces fue buscado para ser leído, que es justamente Mateo 6:33. Ahora, la pregunta que surge aquí es: ¿cómo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Esto significa darle prioridad a todo lo que Dios ha puesto delante nuestro. O sea, si queremos vivir una vida victoriosa, sin preocupaciones, con el exceso de las cosas que puedan estar en nuestra vida o a nuestro alrededor, necesitamos que Dios sea nuestra prioridad, nuestro centro, ¿no? O sea, este versículo reafirma y fortalece el anterior, ¿no? Y todo lo que es el contexto de todo este párrafo, el verdadero tesoro del 19 en adelante. Ahora póngase a pensar, si más de 500 millones de personas o cristianos le dieron prioridad a la búsqueda de este versículo a lo largo de este 2021, la pregunta es: ¿cómo es que no lo aplican a su vida? O sea, ¿cuántos de esos 500 millones de personas, cristianos o no cristianas, realmente después de buscar se centraron y se concentraron en Él? ¿No? La importancia que tiene que ver esto. ¿Cuánto tiempo le dedicaron a eso? ¿Cuánto tiempo le dedicaron a la lectura de su palabra, a la oración, al servicio de ayudar a otros, a que otros conozcan de Cristo, a centrar todas las cosas en la búsqueda primero de Dios como lo central, sin la excesiva preocupación o la excesiva ansiedad? ¿Cuánta prioridad les dimos a el cuidado de nuestra vida espiritual? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia requiere de nuestra atención a nuestra vida espiritual. El Proverbio 4:23 dice: sobre todas estas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hablando justamente de la prioridad de estar centrado en Dios, la importancia de cuidar nuestra relación personal con Dios es fundamental para aliviar nuestras preocupaciones y no usar a Dios ni a su palabra como algo mágico para resolver nuestros problemas. O sea, esas declaraciones que hacemos de apuro y en necesidad por la alta preocupación o ansiedad, muchas veces o la mayoría de las veces no dan resultado. ¿Por qué? Porque no estamos centrados en lo que Dios realmente quiere hacer. Debemos dar prioridad también en estas cosas, y aquí tal vez entro en una tierra un poco delicada. ¿Cuánta prioridad le damos a nuestra relación, a nuestro servicio con Dios en nuestra iglesia? ¿Se dieron cuenta que en los últimos años los cristianos cada vez tenemos menos tiempos para Dios, para el servicio en su iglesia, porque estamos subocupados en nuestras cosas, subpreocupados en nuestras cosas? ¿No? Y si no, la realidad es el número de lo que tenemos en esta noche. Y eso no indica que esté yo atacando a los que no pudieron venir en esta noche. Simplemente digo, nos hemos cargado de cosas en esta vida donde no tenemos el tiempo para dedicarle a Dios. Pero sí estamos relatando o diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Se dan cuenta que a veces decimos cosas que después en la práctica no están funcionando. O sea, la iglesia existe en el mundo porque el mundo está en tiniebla. ¿Y quién es la iglesia? No es estas 4 paredes y este techo.
La iglesia somos nosotros, los cristianos, la que la componemos. Ahora, ¿cuánta prioridad le estamos dando a predicar el Evangelio de Jesucristo como salvación? O sea, estamos tan preocupados y ocupados en nuestras cosas que no tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo para el discipulado o el autodiscipulado, aunque más no sea. Tal vez no tenemos tiempo para venir a una clase discipular porque tenemos tanto trabajo. La pregunta es, con toda sinceridad y honestidad, ¿cuánto tiempo le dedicamos a el autodiscipulado? O sea, al estudio de la palabra, a la buena lectura de un libro que nos lleve a reconsiderar cosas en nuestra vida. Es muy interesante esta realidad. En alguna manera la palabra nos está llamando a no ser selectivo, a que realmente dediquemos tiempo para servir al Señor como parte de eso que declaramos que es la búsqueda de Dios y su justicia. Es importante aclarar aquí ya a esta altura que en este pasaje Jesús no nos está prometiendo ni fama ni riquezas. O sea, este versículo nos dice de que el Señor va a llenar todas esas necesidades que nosotros consideramos que son necesarias de llenar. Cuando Pablo dice que tiene todo lo suficiente, la pregunta, ¿qué es todo lo suficiente? ¿No? Depende del lugar del planeta en que usted viva, es así la cantidad de lo suficiente. Y hoy que las redes sociales, que el internet nos permite recorrer el mundo, podemos ver que hay países en este mundo que no tienen, conforme a la medida nuestra, de nuestro país, donde sí tenemos abundancia, de que no tienen todo lo suficiente. Por eso la medida de todo lo suficiente es muy particular. Decía Pablo, no digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así a estar saciado como a tener hambre. Así que para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces sí lo reafirma Pablo con toda autoridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando Pablo da esta frase hay un contexto. Dice, no importa cuál sea mi situación. Por eso es que decía que la preocupación es estar sobrecargado en algo que excede a nuestras limitaciones. Este sentimiento que hay de autocontentamiento es el resultado de experimentar esa gloriosa promesa de que realmente la provisión llega de parte de Dios. O sea, a veces podemos llegar a rayar el avarismo, el ser avaro con lo que tenemos. O sea, ¿por qué? Porque la medida que estamos aplicando tal vez no sea la correcta. La tercera cosa, el tiempo se me ha ido, es no nos angustiemos por el futuro. Esa ahí está la tercera promesa. No se afanen, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Aquí debemos tener conciencia clara de que el mañana pertenece a Dios. Y nosotros no podemos cambiar en nada esos designios. Lo que vaya a suceder mañana, no lo sabemos. Lo que vaya a suceder conmigo, con usted, no lo sabemos. O sea, es algo que está determinado en solo control de Dios. Lo único que nos queda es buscar su reino y su justicia. Eso significa el estar preparados, ¿no? ¿Cuántas veces en este tiempo nos hemos preguntado, ¿estoy preparado? No, pero yo soy una persona joven, ¿cómo voy a estar? ¿Estoy preparado? No importa tu edad,
¿Estoy preparado? Ahí nos viene el pasaje de Lucas, ¿no es cierto? Aquel que junta y junta, dice, ya no entran más en los almacenes, en los graneros, dice, voy a derribar, dice, y voy a hacer unos más grandes y los voy a llenar, y después voy a decir, alma, come, regocíjate, bebe, que está lleno. ¿Qué dice el pasaje? Necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has acumulado? La excesiva preocupación. Todos nuestros planes deben ser los planes que Dios ha revelado a cada uno de nosotros. Ajá, ¿y eso dónde está? Está acá. Está acá. Mire la belleza de este pasaje. Fíjense, dice que no acumulemos tesoro donde la polilla y el herrumbre destruyen todo. Y termina con la promesa, porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. O sea, si tu corazón no está en Dios, entonces está en lo que quieres acumular, llámese dinero, llámese lo que sea, ¿no? Y un poco más abajo, 24, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O sea, otra vez, dice, 25, por eso les digo, no se preocupen por vuestra vida, ¿no? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a comer? Y fíjense, dice, miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No creen ustedes que valen mucho más que ellos? Leí estos días mientras revisaba esto, que dice que en la rama de un árbol, es ficticio por supuesto, en la rama de un árbol dice que había dos gorriones viendo a la gente correr de un lado al otro para alcanzar sus cosas y llenos de preocupación. Entonces un gorrión le dice al otro, ¿viste lo que le pasa a toda esta gente? Y el otro le responde, sí, porque no conocen a nuestro Padre Celestial. Es una fábula, ¿no? Una cosa interesante. Pero eso es un poco lo que pasa. Ahora, ¿sabe qué nos dice Santiago? Yo creo que ustedes se van a acordar perfectamente. Santiago nos advierte acerca de esta situación. Dice allí en el capítulo 4, dice, ahora diremos, vamos y hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y dice, y haremos negocio y ganaremos mucho dinero. Dice, cuando en realidad no sabemos qué será de mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, y en el lugar de la cual nosotros deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquellos. En 4 oportunidades en este pasaje, el Señor dice, no nos preocupemos. La pregunta es, ¿cómo estamos leyendo eso? Por eso digo, a veces repetimos cosas, pero que en realidad no alcanzamos a ver la totalidad de eso. Si realmente Dios cuida de las aves y de las flores y dice, las viste, aunque mejor que el más grande de los reyes que existió sobre la tierra, dice, ¿cómo no lo hará con nosotros? No, a veces estamos en ese problema, en preguntarnos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué hay del futuro? De nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, los que somos mayores. ¿Cómo puedo controlar eso? No hay manera. No hay manera de controlarlo. Solamente debes confiar. Debes confiar de tal manera, como la Escritura dice, de que el mismo Dios que estuvo ayer con nosotros, estuvo hoy seguramente todo el día, cuidándonos, guardándonos, permitiéndonos llegar aquí y seguramente quizás volviendo a casa de manera entera. Pero dice que también lo estará mañana, dice el salmista. O Isaías allí en el 46 dice que el Dios que te ha sostenido desde que estabas en el vientre de tu madre, Él mismo te llevará también hasta las canas, hasta el final. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué estamos pensando qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? Dice que no debemos
Pablo dice en Colosenses 3:3 que no debemos tener temor a lo que va a ocurrir mañana, porque si nuestra vida está escondida en Cristo, o sea, si hemos buscado su reino y su justicia primeramente, allí está la garantía. Entonces debemos preguntarnos ya a manera de conclusión, ¿por qué andamos nerviosos? ¿Por qué andamos alterados, con dolores en el cuerpo, en la cabeza, con ansiedad, con alta presión? Si Dios no nos ha dejado, Dios no se ha alejado de nuestra vida. Dios nunca nos ha mentido ni nunca nos ha fallado. Por lo tanto, debemos aferrarnos y liberarnos de toda preocupación del día de mañana. No tiene sentido que nos preocupamos por mañana. Vivamos el día a día delante de nuestro Dios. Sembremos, cosechemos. Si Dios quiere que juntemos, así lo haremos. Sin angustia y sin necesidad, ¿no? Concentrados y centrados en nuestro Dios. No nos dejemos oprimir por las preocupaciones, por los miedos de lo que mañana vaya a pasar. Hagamos nuestra tarea hoy. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y aún mañana veremos que Dios hará maravillas a todos. Y aquí, hoy dice, es el día de salvación, así que entreguemos nuestra vida por completo a la soberanía y a la centralidad de Dios, para que veamos justamente que estas promesas que Dios dice de no preocuparnos, Él habrá de llenar todo en todo. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos poner en justa perspectiva nuestras prioridades, porque de eso se trata. O sea, cómo buscamos es donde está nuestra prioridad. Por eso estamos terminando un año y estamos a punto de comenzar otro. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? ¿Cómo buscaremos el reino de Dios y su justicia para liberarnos de todas las preocupaciones y subocupaciones y ansiedades que tenemos en este tiempo? Dios es soberano y no solo necesitamos recitar el pasaje, sino necesitamos vivirlo, porque allí está la victoria en lo que Dios quiere hacer. Padre Celestial, gracias por esta hora, gracias Señor por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y poder aprender, Señor, una y otra vez de que realmente tú estás en el control de todas las cosas. Y Señor, gracias porque en esta noche nos permites escudriñar ese texto bíblico que nos afirma y reafirma una vez más que si buscamos tu reino y tu justicia, lo demás, conforme a tu perfecta voluntad, será añadido. Señor, bendícenos ahora al compartir el tiempo de oración, el tiempo donde habremos de reconocerte y darte gracias por todo lo que has provisto en este día, en esta semana. Y Señor, librarnos de toda preocupación de lo que pueda pasar mañana o en el futuro de nuestras vidas. Por todas estas cosas, Señor, te agradecemos y los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.